La primera vuelta a las elecciones presidenciales fue ganada por Lenín Moreno, el candidato oficialista, el candidato que respalda a Rafael Correa, que es el presidente saliente, que obtuvo 3.700.000 votos, algo más, es decir, el 39,36%. El número 2 entre los candidatos en esa primera vuelta fue Guillermo Lasso, que consiguió 2.652.000 votos, es decir, el 28,9%. Hay una diferencia de 11 puntos a favor de Lenín Moreno con respecto a Guillermo Lasso. Los dos han pasado a segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 2 de abril, dentro de 20 días. Quien quedó de tercera en este listado de candidatos, Cynthia Viteri, con el 16% ha dicho que va a apoyar a Guillermo Lasso. Pero no se sabe exactamente qué va a pasar en esa segunda vuelta. Francesco, además, ha cubierto la primera vuelta. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el Ecuador? Usted que analiza muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. Yo tengo la impresión que de todas maneras, en una forma u otra, Correa le ha dado estabilidad al Ecuador. No debemos olvidar que el Ecuador se caracterizaba en América Latina y que casi en el mundo por tener un presidente cada año. Hubo un momento en que el Ecuador en 4 años tuvo 8 presidentes. Era una situación tremenda. Y era generalmente la confrontación entre el gobierno y el Congreso, en que intervenían los militares siempre para aplacar los ánimos y actuar como árbitros. Yo creo que es muy importante para el Ecuador que el futuro inmediato no lleve a una confrontación entre el Congreso otra vez y el Ejecutivo, porque esa es la puerta para la inestabilidad futura del Ecuador. Para nosotros es muy conveniente que el Ecuador sea un país estable y que sea un país que en términos generales las reglas del juego se hayan respetado y se sigan respetando. Colombia es muy sensible a esta situación que se presenta en el Ecuador y en muchas oportunidades, especialmente las provincias del sur de Colombia, han sido afectadas por esa inestabilidad ecuatoriana. Entonces yo creo que eso es lo fundamental en un momento determinado en el futuro inmediato del Ecuador. Francesco Manet. Es cierto esto que apunta Julio, porque en efecto en la primera vuelta quedó configurado un parlamento, una asamblea con mayoría, digamos, oficialista del movimiento Alianza País, con lo cual si se diera una victoria en segunda vuelta el 2 de abril de Guillermo Lasso podría generarse problemas y podría haber bloqueo. Además en Ecuador hay una figura que se llama la muerte cruzada, que permite pues al cabo de un tiempo convocar elecciones anticipadas si hay en caso de bloqueo. En cualquier caso, lo que detecté, por ejemplo, durante la cobertura electoral de la primera vuelta, es que hay hay cierta ganas de cambio, también en los sectores populares. De hecho, aunque Lenín Moreno ganó 11 puntos de diferencia y se quedó unas décimas de evitar esa segunda vuelta, es decir, el umbral del 40%, es verdad que esta circunstancia lleva 10 años sin darse, con lo cual es cierto que el Ecuador sigue bastante polarizado. Es cierto que la oposición pues, tiene cada vez mayores niveles de aceptación popular, sobre todo por el desgaste del correísmo en los últimos años, y también he detectado, digamos, una asunción de que es necesaria en la próxima etapa, en la próxima legislatura, sí, abrir el diálogo. Es decir, incluso la figura de Lenín Moreno, que no es tan, digamos, visceral o volcánica, quizá como la de Rafael Correa, podría facilitar, digamos, el diálogo con la oposición. Y todos los interlocutores pues asumen que necesitarán dialogar para llegar a algún tipo para avanzar y poder legislar, incluso con mayoría, digamos, de Alianza País en la Asamblea, pues no, la mayoría no es tan amplia, quiero decir, no tiene el margen que tuvo, por ejemplo, en las anteriores legislaturas, con lo cual, digamos, también el oficialismo lo asume. Claro. La clave, lo último, es el voto del cuarto
en las elecciones en la primera vuelta, Paco Moncayo, que es un ex militar, ex general y ex alcalde de Quito, que todavía no se ha definido muy bien, ha dicho en cualquier caso que Lasso podría ser, es decir, el que encabeza la oposición, podría ser el mal menor.